Unidad 6. Estudio financiero. Objetivo. El estudio del contenido de esta unidad contribuirá a que usted adquiera las competencias para determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, la determinación del costo total requerido en su período de operación, así como su rentabilidad y sensibilidad. 6.1 Introducción al estudio financiero. El estudio financiero conforma la cuarta etapa de los proyectos de inversión en el que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario. En resultado a la investigación y análisis efectuado en las etapas anteriores, que será de gran utilidad en la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. Entre los objetivos propuestos para el desarrollo de este estudio se encuentran: determinar el monto de la inversión total requerido y el tiempo en que será realizada. Llevar a cabo el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el proyecto. Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes a los activos. Sintetizar la información económica financiera a través de estados financieros proyectados. Determinar el análisis de rentabilidad y sensibilidad del proyecto. 6.2 Componentes del estudio financiero. A continuación, encontramos los componentes del estudio financiero, así como el origen de sus datos desde los estudios realizados previamente. 1. Inversiones. A. Obras físicas. B. Inversiones diferidas. C. Maquinaria y equipo. D. Herramientas. E. Mobiliario. F. Vehículos. 2. Ingresos brutos. A. Precios. B. Ventas. C. Producción. 3. Costos operativos. A. Costos de producción. B. Mano de obra. C. Gastos de administración. D. Gastos de venta. E. Costo financiero. F. Capital de trabajo. 4. Evaluación económica. A. Flujo de caja. B. Análisis de rentabilidad y sensibilidad. C. Estado de resultado. Ejemplo aplicado al estudio financiero. Utilizaremos el siguiente ejemplo aplicado a todo el estudio financiero. Nombre: Centro de acopio de granos básicos. Inversiones para realizarse: compra de terreno y construcción de planta de producción y comercialización. Compra e instalación de maquinaria, equipo, herramientas, mobiliario y vehículos. Adquisición de materia prima e insumos. Cobertura parcial de capital de trabajo. Tiempo estimado para realizar la inversión: 6 meses. Estudio de mercado: precio, demanda proyectada, ventas. Estudio administrativo y legal: remuneración del personal,
permisos, licencias, etc. Estudio técnico, inversiones. 6. 2.1 Inversiones. Se denomina inversión inicial, a la cantidad de dinero que es necesario invertir para poner en marcha el proyecto. Generalmente cuando se realiza un proyecto, se debe empezar por la inversión, con la cual se conseguirán aquellos recursos necesarios para tener en funcionamiento dicho negocio. Se espera que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores el negocio nos retorne una cantidad de dinero suficiente como para justificar la inversión inicial. Dentro de las inversiones, tenemos inversiones, obras físicas, inversiones diferidas, maquinaria y equipo, herramientas, mobiliario, vehículos, depreciación. La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste de uso, el desuso, etc. Pasos para aplicar la depreciación sobre un activo por el método de línea recta. 1. Obtenga el costo del activo, precio original de compra. 2. Encuentre la vida útil del activo, duración esperada del funcionamiento del activo. 3. Aplique el valor residual final, parte del costo del activo que se recupera al final de su vida útil. 4. Encuentre la depreciación anual dividiendo el costo del activo por su vida útil. 5. Aplique la siguiente fórmula, da igual a n. 6.2.1.1 Inversiones, obras físicas. Las obras físicas pueden ser el arrendamiento de un local o terrenos, construcción de una planta o compra de terrenos, mejoras a la infraestructura ya existente, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.1.2 Inversiones diferidas. Este tipo de inversión se refiere a los activos intangibles, los cuales se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos para la puesta en marcha del proyecto, es decir, el trabajo realizado desde el estudio administrativo legal, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.1.3 Inversiones, maquinaria y equipo. Es la inversión que se va a realizar por la compra de toda la maquinaria y equipo que el proyecto necesita para operar, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.1.4 Inversiones, herramientas. Es la inversión de todos los utensilios que se ocuparán para facilitar la realización de los trabajos con una función técnica, ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.1.5 Inversiones, mobiliario. El mobiliario se constituye de todos los muebles y otros equipos auxiliares que se han contemplado para el proyecto, como ser sillas, sillones, mesas, escritorios, bancos de trabajo,
camas, camillas, estantes, archivadores, etc. Ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.1.6 Inversiones, vehículos. Si se va a realizar la compra de un vehículo que será utilizado para el negocio, se debe agregar el valor de contado, o el valor de la prima y las cuotas cuando sea al crédito, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. Asterisco nota. La depreciación anual en cada una de las inversiones se sigue la misma fórmula mostrada anteriormente. Ver ejemplo en el contenido. 6. 2.2 Ingresos brutos. Los ingresos brutos son la determinación del precio del bien o servicio y la proyección de ventas, de acuerdo al trabajo que hemos realizado desde el estudio de mercado. Dentro de los ingresos brutos, tenemos ingresos brutos, precios, producción, ventas. 6.2.2.1 Ingresos brutos precios. En este ítem se detallan todos los precios de los productos que han de ofrecerse en el proyecto, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.2.2 Ingresos brutos, ventas. La proyección de ventas está relacionada directamente a la demanda proyectada que hemos analizado desde el estudio de mercado y que estamos dispuestos a cubrir en nuestro proyecto, ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. Algunos factores externos en torno a los cuales se pueden ajustar los cálculos de proyección. Tasa de inflación. La competencia. Cambios en el mercado. Cambios en el sector. Legislación. Estacionalidad. 6.2.2.3 Ingresos brutos, producción. Por otro lado, de la proyección de ventas, tenemos la producción o la oferta, la cual se está contemplando en el proyecto. Ya sea que la demanda proyectada sea igual o supere enormemente nuestra oferta, debemos contar con todos los recursos que necesitemos para llevar a cabo la producción en nuestro proyecto, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6. 2.3 Costos operativos. Los costos son los valores monetarios de los consumos que supone el ejercicio de la empresa destinada a la producción de un bien o servicio. El concepto de costos debe ser diferenciado de otros conceptos cercanos como el de gasto o inversión. Se denomina gasto a los bienes y servicios adquiridos para la actividad productiva de una empresa. Es un concepto asociado al momento de la adquisición de los factores. A diferencia del costo, que es el gasto consumido en la actividad productiva y que por tanto está vinculado al momento en que se incorporan al proceso productivo. Costos operativos. Costos de producción. Mano de obra. Gastos de administración. Gastos de venta. Costo financiero. Capital de trabajo. 6.2.3.1 Costos operativos, costos de producción.
son los costos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una empresa, la diferencia entre el ingreso y el costo de producción indica el beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con el ingreso y costo de producción de los bienes o servicios vendidos, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.3.2 Costos operativos, mano de obra. La mano de obra es el costo absoluto vinculado a los trabajadores. En este sentido, incluye los salarios y las cargas sociales que la empresa tiene sobre estos, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.3.3 Costos operativos, gastos de administración. Los gastos de administración son todos aquellos contraídos en el control y la dirección de una empresa, pero no directamente con la financiación, comercialización ni las operaciones de producción. Los salarios de altos ejecutivos y los costes de los servicios generales, tales como contabilidad, contratación y relaciones laborales, por ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.3.4 Costos operativos, gastos de venta. Los gastos de venta, es la relación con la preparación y almacenamiento del bien o servicio a la venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurran al realizar las ventas, como ser comisiones a agentes y sus gastos, costo de muestrarios y exposiciones, gastos de propaganda, servicios de correo, Internet y teléfono en el área de ventas, etc. Ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.3.5 Costos operativos, costo financiero. El costo financiero es la parte que se toma en cuenta al elegir un préstamo para financiar el proyecto, ya que permite calcular el costo total del financiamiento que se deberá afrontar. Amortización. La amortización es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de pagos periódicos. La amortización es el mismo proceso que la depreciación, con la única diferencia que es utilizada para los activos intangibles y los diferidos, por ejemplo, patente, marca, préstamos, gastos pagados anticipados, etc. El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento de dinero y se le llama así porque el inversionista siempre arriesga su dinero y por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la inflación. Como el premio es por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se merece mayor ganancia. Tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR. Se denomina también tasa mínima atractiva de retorno, tasa de reinversión, debido a que el ingreso futuro percibido por las inversiones actuales se mira como invertido o reinvertido a esa tasa. TMAR igual a inflación más PR más.
TMAR mixta, cuando se solicita un préstamo para constituir o completar el capital necesario para la empresa, seguramente la institución financiera no pedirá el mismo rendimiento al dinero aportado que el rendimiento pedido a la aportación de propietarios de la empresa. Cuando se da el caso de que la constitución de capital de una empresa fue financiada en parte, se habla de una TMAR mixta. El cálculo es TMAR mixta igual a más. Los cargos pueden ser periódicos, por una única vez, un monto fijo o una tasa calculada sobre el monto del préstamo, el capital adeudado y la cuota, ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.3.6 Costos operativos, capital de trabajo. El capital de trabajo se entiende como a la parte del activo circulante y es una medida de la capacidad que tiene el proyecto para empezar y continuar operando en el corto plazo. Hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos, entonces debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa que la transforme. Otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto lleva al capital de trabajo a formar parte también de la inversión. Ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. Resumen de costos operativos. El resumen de costos operativos es como un flujo de efectivo, pero que solo nos muestra la parte de todos los costos de operación de nuestro negocio. Ver ejemplo en el contenido. 6. 2.4 Evaluación económica. La evaluación económica del proyecto mide la capacidad de generación de utilidades del proyecto, a través de informes financieros contables e indicadores de rentabilidad, factibilidad y sensibilidad. Los componentes de la evaluación económica son los siguientes. Evaluación económica. Análisis de rentabilidad y sensibilidad. Balance proyectado. Estado de resultado. Flujo de caja. 6.2.4.1 Análisis de rentabilidad, flujo de caja. Se entiende por flujo de caja, los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa, ejemplo. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.4.2 Análisis de rentabilidad y sensibilidad. Para la evaluación de un proyecto de negocio, se suele evaluar la factibilidad, rentabilidad y sensibilidad del mismo con diversos criterios definidos por las ciencias económicas. Tal vez los más conocidos sean la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Indicadores para el análisis de rentabilidad y sensibilidad. La TIR es la tasa de rentabilidad propia del proyecto, es decir, la ganancia en porcentaje que el proyecto le significa a su inversor. El BAN representa el equivalente actual, es decir, al día de hoy, de los flujos de cajas que tendrán lugar en períodos posteriores.
Esta equivalencia se calcula mediante la aplicación de una tasa de interés. Entonces, si el BAN es BAN mayor que 0, la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida. BAN menor que 0, la inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida. BAN igual a 0, la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas. El análisis de relación beneficio-costo es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. Entonces, si la relación beneficio-costo es BC igual a 1, la inversión se recuperó satisfactoriamente. BC mayor que 1, además de recuperar la inversión, se obtuvo una ganancia extra. BC menor que 1, la inversión no se recuperó y no presenta rentabilidad. En el análisis de sensibilidad, se consideran las variables posibles que modifiquen la información financiera y que el analista, de acuerdo a su experiencia, deberá modificar valores y cantidades con el fin de crear diferentes escenarios. Se le llama análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta, es decir, qué tan sensible es la TIR o la BAN ante cambios en determinadas variables de la inversión, considerando que las demás no cambian. Ver ejemplo en el contenido. 6.2.4.3 Análisis de rentabilidad. Estado de resultado. El estado de resultado tiene como finalidad calcular la utilidad neta y flujos netos de efectivo del proyecto durante un periodo determinado, que son en general el beneficio real de la operación de la planta. Consiste en desglosar los gastos e ingresos en distintas categorías y obtener el resultado del ejercicio antes y después de impuestos. Ver ejemplo en el contenido.